sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Oh, para ti. Mi Dios, gracias por estas oportunidades, gracias porque nos permites seguir en la tierra de los vivientes, gracias Señor por ese propósito eterno, gracias Señor por esa misericordia y esa gracia que has tenido para con nosotros, gracias porque a través de tu palabra Señor y de tu Santo Espíritu has permitido que tengamos el entendimiento suficiente y que podamos reconocer nuestra falta, nuestra transgresión. Por eso tu palabra nos dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Gracias Señor que esta ley esté siempre para con nosotros, que siempre Señor tu mano poderosa, tu diestra de justicia, tu Santo Espíritu nos guíe por sendas de rectitud y podamos seguir avanzando Señor en este camino, en este peregrinar, para que alcancemos Señor ese propósito eterno. Te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bendito y alabado seas por siempre. Gracias Dios Padre, la gloria sea para ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te bendecimos, hoy proclamamos, Señor, tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido esa fuente de vida para nosotros. Ha sido el instrumento de transformación de nuestra mente. Has tocado nuestro corazón, has revivido, Señor, y has fortalecido a nuestro espíritu. Tu palabra nos dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Gracias, Señor, porque ha venido la luz a nuestra vida. Gracias porque ahora sabemos por dónde caminamos. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Hoy recibe toda la gloria y toda la exaltación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Gracias, Señor, por los siervos. Gracias, Señor, por los instrumentos de amor que has puesto en nuestras vidas. Hoy bendecimos, Señor, a nuestro apóstol Álvaro, nuestra apóstol Ruth y la familia apostólica, Señor. Gracias por cada uno de ellos, porque a través de sus vidas, Señor, hemos sido edificados en la fe. Gracias por nuestro pastor Germán, nuestra pastora Cristina y sus hijas, Señor, que han sido también ese medio por el cual tú nos has hablado, ese medio por el cual tú te has glorificado y te has manifestado en nuestras vidas.
Hoy nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra y permite, Señor, que esta familia siga creciendo en la fe y que nosotros podamos ser partícipes de la misma. Te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, vamos a leer el verso 11, luego pasamos al verso 22 hasta el 26. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos nuevamente ante tu presencia, exaltándote, glorificándote, dándote gracias por tu amor, por tu bondad, dándote gracias por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos hables, que nos enseñes tu palabra en el nombre de Jesús. Entonces, la epístola a los Hebreos en el capítulo 7, verso 11, dice en la Nueva Versión Internacional: si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo éste se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Bueno, en este capítulo 7 de la carta a los Hebreos, el autor está refiriéndose al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y para que nosotros, los lectores de la epístola, podamos entender bien esta temática, pues el apóstol, escritor de esta carta, que parece que era el apóstol Pablo, pues tiene en cuenta el funcionamiento del sacerdocio y del sumo sacerdote en el antiguo pacto. Y lo hace, ¿por qué? Porque esta carta es dirigida a los hebreos o a los judíos. Entonces ellos conocían muy bien lo que Dios le había entregado a Moisés como enseñanza, como doctrina, como parte del primer pacto. Ellos lo conocían muy bien, eran duchos en esa temática. Por eso el autor de la carta a los Hebreos hace una exposición tan minuciosa, con tanto detalle, con respecto al sacerdocio en el Antiguo Testamento y al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que nosotros debemos entender es que el sacerdocio en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto tiene como función principal administrar los bienes que Dios
ha puesto a disposición de su pueblo. La administración que hacía el sacerdote era muy importante y es muy importante para que al pueblo le vaya bien. Conforme sea el funcionamiento, el desempeño sacerdotal en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pues así le iba a ir al pueblo. O sea que la función sacerdotal es muy importante y de muchísima responsabilidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 28, en el verso 1. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Este pasaje de Éxodo capítulo 28, verso 1, nos muestra el momento en el cual el Señor le da la orden a Moisés de que llame a su hermano Aarón para entregarle la función y el ministerio sacerdotal, tanto a Aarón como a sus 4 hijos. ¿Sí? Este verso es muy importante para que nosotros entendamos que el sacerdocio no aparece como una iniciativa humana. Fue Dios mismo el que estableció el sacerdocio entre Dios y su pueblo. Recordemos y tengamos muy en cuenta, el sacerdote es un administrador de los bienes de Dios. Ahora bien, el éxito del sumo sacerdote radicaba en poder administrar bien los bienes de Dios. ¿A qué me refiero? A que todos los favores, las misericordias, las dádivas de Dios para su pueblo, la dirección, el consejo, la orientación, llegaran efectivamente al pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Y eso pues no es sencillo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debe haber una comunión entre el sacerdocio y entre el Señor. El sacerdote, sea en el Antiguo Testamento o sea ahora, en el caso de la Iglesia, debe estar en continua comunicación con Dios nuestro Señor. Debe haber una comunión estrecha. ¿Para qué? Para poder cumplir bien sus funciones. Como lo dice en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 3, para que el sacerdote le cumpla al Señor con todas sus exigencias, ¿de acuerdo? Entre las funciones del sacerdote, pues por supuesto está la enseñanza de la palabra de Dios, llevar al pueblo a la obediencia a los preceptos, a los principios espirituales dados por Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque todos los principios, los mandatos, los decretos dados por Dios para su pueblo tienen como fin que a su pueblo aquí en la tierra le vaya bien y por supuesto que herede la vida eterna, sobre todo en el caso de la Iglesia. El sacerdocio tenía también la función de exhortar, por supuesto. Esa es una función que no es que sea muy agradable, pero es función sacerdotal. Si uno no exhorta, tiene que darle cuentas al Señor. Hay un tiempo en el cual la exhortación es propicia, la exhortación es adecuada e inclusive es perentoria. Y personalmente soy consciente de eso. El Señor utiliza a sus siervos en mi vida, ha utilizado a siervos para exhortarme y no lo digo y no me avergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque pues yo soy un hijo, soy un siervo que
como dicen, no nací aprendido, he tenido que aprender, y el Señor, cuando ha visto malas actitudes, malos comportamientos, haciendo uso de su autoridad en amor a través del sacerdocio, me ha exhortado e incluso me ha corregido. Y uno como discípulo tiene que estar muy dispuesto a eso, no molestarse. La función sacerdotal también tiene que ver con la instrucción y con algo muy importante, con la unción, para que al pueblo le vaya bien, sobre todo en la parte material, que esto uno no lo puede desligar. Una función sacerdotal es instruir al pueblo, para que al pueblo en la parte económica le vaya bien, así como le va bien en otras áreas de la vida. ¿Listo? ¿Cuál es otra función del sacerdote? Avanzar junto con el pueblo hacia la tierra prometida. Y si en el caso de Israel, cuando ya estaban en la tierra prometida, el sacerdocio tenía que garantizar la extensión territorial y retener los territorios que se habían conquistado. ¿Cuál es otra función muy importante? Muy importante esta función que del sacerdote, fungir y funcionar de tal manera que al pueblo le fuera bien en las diferentes batallas. Cuando el pueblo de Dios se veía amenazado, cuando tenía que ir a la guerra, a un combate, el sacerdote era imprescindible. ¿Listo? La intervención del ministerio sacerdotal era imprescindible. Por eso, un ejemplo muy claro, muy didáctico, cuando Israel se fue a conquistar Jericó, que el Señor le mandó a Josué que rodeen a Jericó durante 7 días, todos los días. Recordemos que el sacerdocio y el grupo de alabanza, digámoslo así, tenían o jugaban un papel muy importante para alcanzar la victoria. Sí, el Señor puso a marchar a los sacerdotes, a los adoradores, incluso a los mismos sacerdotes tocando instrumentos de viento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es parte de la función sacerdotal. Miremos por favor lo que dice en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, versos 12 al 14, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: vendrán a su tierra y entonarán canciones de alegría en las alturas de Jerusalén. Estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor, abundancia de grano, vino nuevo y aceite de oliva, y los rebaños y las manadas saludables. Su vida será como un jardín bien regado, y desaparecerán todas sus tristezas. Las jóvenes danzarán de alegría, y los hombres, jóvenes y viejos, se unirán a la celebración. Convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Los sacerdotes disfrutarán de la abundancia y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Este pasaje del libro del profeta Jeremías en el capítulo 31 es muy conocido, muy bonito, y sobre todo en esta Nueva Traducción Viviente, en esta versión, pues nos permite entender de manera más sencilla, más fácil el mensaje, el sentido del mensaje que el Señor le quiere dar a su pueblo. Y como les decía, y como lo dice en esta versión, el Señor Dios para su pueblo tiene regalos. Aquí le está hablando al pueblo de Israel, pero para nosotros, la iglesia, el Señor, por supuesto, tiene regalos. La fe es un regalo, la vida eterna es un regalo, el nuevo nacimiento es un regalo, las misericordias de Dios cada mañana Él nos las regala
cumplidamente. Cada mañana hay misericordias de Dios para nuestras vidas y la lista es larguísima de todos los regalos, de todas las dádivas, de todas las misericordias. Y también, por supuesto, aquí lo está diciendo y lo dice muy muy claro, dice: estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor. Y los menciona algunos. Dice: abundancia de grano, vino nuevo, aceite de oliva. Los rebaños y las manadas estarán saludables. Su vida será como un jardín de riego y desaparecerán todas sus tristezas. Esto que acabamos de leer son regalos de Dios para su pueblo. Y como les venía diciendo, el sacerdote ocupa un lugar muy importante, porque acá termina diciendo: los sacerdotes disfrutarán de la abundancia y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Cuando el sacerdocio está funcionando bien, cuando el sacerdocio le está cumpliendo al Señor, que lo puso como sacerdote, que le dio ese privilegio, que le dio esa responsabilidad, cuando el sacerdote es un sacerdocio competente, con la competencia que el Espíritu Santo de Dios le da al sacerdocio, pues al pueblo le va bien. Y eso uno se da cuenta. Nosotros, gloria al Señor Jesucristo, como ministerio tenemos esa experiencia. Hemos sido bendecidos con un buen administrador de las cosas de Dios. Me refiero a nuestro apóstol y por eso es que nos gozamos en los cultos, por eso es que hemos sido bendecidos, han llegado a nuestras vidas tantos regalos de Dios de diferente orden. Y todo debido primeramente al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, que ahora lo vamos a ver. Antes de pasar al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, miremos por favor en el libro de Éxodo, en el capítulo 29, en los versos del 4 al 7. Dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del ephod, el ephod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto y lo ceñirás con el cinto del ephod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Como vemos, el Señor le ordenó a Moisés que con Aarón, sumo sacerdote, hiciera todo un rito de consagración y de limpieza. Primero lo limpia, lo lava, como dice, lo lava con agua, y luego procede a colocarle las vestiduras sacerdotales, que aquí las detalla, y termina colocándole la mitra en la cabeza. Recordemos que la mitra tenía un frontal, digámoslo así, en el cual decía santidad a Jehová, y finaliza definitivamente la consagración con el derramamiento del aceite de la unción sobre su cabeza. Así quedaba ungido el sumo sacerdote. Ahora sí, miremos por favor, para que miremos la unción, digámoslo así, del Señor Jesucristo, cómo es el nuevo ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 3, verso 16, leamos en la Nueva Versión Internacional, dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Este pasaje está narrando la unción del Señor Jesucristo como sumo sacerdote. ¿Listo? Hasta ahí, hasta ese momento,
llegó el ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento. A partir de ese momento hay un nuevo sacerdocio que tiene muchísimas diferencias. Tiene similitudes, sí, pero tiene muchísimas diferencias. ¿Listo? Aquí vemos el rito, digámoslo así, de consagración del Señor Jesucristo diferente a la consagración que Dios le mandó a Moisés que haga de el sumo sacerdote Aarón. Aquí, digámoslo así, entre comillas, simplemente consistía en el bautismo del Señor Jesucristo, hecho por Juan el Bautista. El Señor Jesús descendió a las aguas del río Jordán, cumpliendo con toda justicia, sujeto al ministerio que Dios le había dado a Juan el Bautista, en ese orden, sin trastocar el orden dado por Dios. Luego sube de las aguas y dice, el mismo Señor Jesucristo vio descender sobre su vida al Espíritu Santo como una paloma y posarse sobre él. Ese posarse sobre él, el Espíritu Santo, eso no es otra cosa que la unción que viene del cielo para que nuestro Señor Jesucristo pueda funcionar sacerdotalmente. Así como Moisés ungió, derramó el efod, el frasquito de aceite sobre la cabeza del sumo sacerdote Moisés, asimismo Dios Padre, Dios nuestro Señor, unge al Señor Jesucristo con su Santo Espíritu. Y recordemos que aparte de que el Espíritu Santo en forma de paloma desciende y posa sobre el Señor Jesucristo, los cielos se abrieron y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Importantísimo eso, porque el sacerdocio, nosotros como sacerdotes tenemos que complacer, debemos complacer a aquel que nos puso en la función sacerdotal. Por eso es que en muchas ocasiones al sacerdote no se le entiende, no se conectan las personas, digámoslo así, con el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote está obedeciendo unas órdenes, no de aquí de la tierra, no de entre la gente, sino unas órdenes celestiales, y eso está muy bien que el sacerdote sea así, ¿de acuerdo? Porque el sacerdote, cuando obedece al Señor, está honrando a aquel que lo puso en el cargo, a quien se debe honrar. ¿Listo? Ahora bien, entonces dice, con el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo aparecen unos beneficios incomparables con el anterior sacerdocio. Recordemos los versos que leímos al inicio, que el sacerdocio levítico era un sacerdocio imperfecto. ¿Por qué? Porque eran meros seres humanos los que estaban siendo usados por Dios en el sacerdocio. ¿Y por qué digo meros seres humanos? Porque a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, quien funcionó como sacerdote, el Señor Jesucristo, si bien era un ser humano común y corriente, ayer en el devocional lo vimos que hasta prostitutas habían en la genealogía del Señor Jesús, y eso lo destaca la Biblia para que nosotros entendamos que en su condición humana, que su parte humana en el Señor Jesucristo era meramente humana, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo tenía otra parte que era la parte divina, era el Dios encarnado. Esa parte sí está completamente libre de fallas, de errores y de debilidades. Y eso para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque el sacerdocio del Señor Jesucristo es perfecto, de tal manera que el pueblo tiene garantizados
todos los beneficios de forma inmutable. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, como era el Dios encarnado, y subrayo esto, ¿por qué? Porque era el único capaz de derramar su sangre en la cruz del Calvario para limpieza de pecados. Era el único capaz de cargar sobre su cuerpo la responsabilidad y las consecuencias del pecado de toda la humanidad y morir, como está escrito. La paga del pecado es muerte. ¿Listo? Pero como fue levantado por el poder del Espíritu Santo, como resucitó, ya no muere más. ¿Listo? Su sacerdocio es un sacerdocio imperecedero. Nunca deja de ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio del Señor Jesucristo es un sacerdocio perfecto. Nosotros, cuando nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos, cuando lo miramos, cuando lo invocamos, cuando nos dirigimos a Él como el sumo sacerdote perfecto que es, pues lo estamos haciendo muy bien. Y si nos acercamos bien a nuestro sumo sacerdote, Él, como administrador de los bienes de Dios, pues nos va a poder ministrar, nos va a poder entregar todos los bienes, los favores, la benevolencia que Dios tiene preparada para nuestras vidas. ¿Listo? Y nosotros, les decía, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es garantizado. Él nunca va a cambiar. Tenemos esa garantía. El Señor Jesucristo nunca va a dejar, por ejemplo, de interceder por nosotros. Esa función es una función sacerdotal. Como es un sacerdocio imperecedero que no muere, los otros sacerdotes sí morían. Murió Aarón, murieron sus hijos, murió Elí, por ejemplo, murieron sus hijos, que también serían sacerdotes. ¿Listo? El sacerdocio del Señor Jesucristo es imperecedero, y por cuanto es imperecedero, nunca dejará de ser como es. Un sacerdocio perfecto. ¿Listo? Nosotros debemos tener esto muy claro. ¿Por qué? Porque en el sumo sacerdote que tenemos, que se llama Jesucristo, no hay en él posibilidad de fracaso. Los seres humanos sí fracasamos. Le pongo un ejemplo que lo hemos visto en muchas ocasiones. Fracasó Elí como sumo sacerdote. Y parte del fracaso de Elí como sumo sacerdote fueron sus hijos, Ofní y Finés. El mal comportamiento de sus hijos llevaron a esta casa sacerdotal de Elí al fracaso. ¿Listo? Le voy a poner otro ejemplo que no es tan conocido, el caso del sacerdocio de Samuel. Samuel fue él fue un extraordinario sacerdote, tan extraordinario que cuando Israel pidió que Dios les diera rey como lo tenían las otras naciones, el Señor no lo quería hacer. ¿Por qué? Porque con el sacerdocio de Samuel el Señor estaba satisfecho y al pueblo de Israel le había ido muy bien. ¿Listo? Sin embargo, el pueblo insistió. Pero bueno, lo que nos importa aquí es considerar que aunque Samuel funcionó muy bien como sacerdote, como juez, como administrador de los bienes de Dios para el pueblo de Israel, sus hijos no. Y eso la Biblia lo registra clarito. ¿Listo? Y entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque les decía que en el Señor Jesucristo no hay posibilidad de fracaso como sacerdote. Ni muere ni cambia. Siempre será perfecto. Su sacerdocio siempre será perfecto.
Por eso nosotros nos podemos acercar a nuestro Señor Jesucristo con toda la confianza, humillarnos delante de Él, confesar nuestro pecado, confesar nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras dudas, nuestros temores, nuestras tristezas, y Él no nos va a defraudar. De ninguna manera nos va a defraudar. ¿Listo? Eso debemos tenerlo muy clarito. El sacerdocio del Señor Jesucristo es un sacerdocio muy considerado con nosotros. Muy considerado. Y mire, el Señor no nos pide cosas que no podemos hacer. Le voy a poner un ejemplo. En alguna parte del Nuevo Testamento hay un verso que diga, en el cual el Señor Jesucristo nos diga que jamás en nuestra vida podemos volver a pecar. En ninguna parte. El Señor sugiere a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, le dijo, vete y no peques más. Pero esta mujer, como todos los seres humanos, volvería a pecar, muy seguramente. ¿Listo? Y mire que el apóstol Juan, en su primera epístola, nos enseña, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es nuestro abogado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesús es permisivo con nuestro pecado. No, de ninguna manera. El Señor Jesucristo no quiere que pequemos. ¿Sabe por qué? No por el castigo del pecado, porque recordemos que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cargó con el castigo del pecado de la humanidad. ¿Y cuál es ese castigo? La muerte, la destitución de delante de Dios. Ese es el castigo. Con eso cargó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué el Señor Jesús no quiere que nosotros pequemos? Por las consecuencias del pecado. Podríamos decir, hay un verso, ustedes lo conocen, que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado y su simiente que mendigue el pan. Eso es muy cierto. Y yo podría decir que era un poquito más joven y que durante todo este tiempo no he visto que alguien peque y ese pecado quede sin consecuencias. Eso es una ley espiritual. Todo nuestro pecado tendremos que acarrear consecuencias. ¿Listo? Pero entonces les decía, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es perfecto, tan perfecto que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Listo? A Jesucristo el justo. Así es de perfecto el Señor en su sacerdocio. Ahora bien, estos versos y esta enseñanza tiene como propósito que nosotros podamos entender el nivel de perfeccionamiento del nuevo pacto. Se habla del nuevo pacto. Como hablamos de un nuevo pacto, hablamos de un nuevo sacerdocio. El viejo pacto ya pasó con el viejo sacerdocio. ¿Listo? Ahora estamos en un pacto nuevo. Entonces necesitamos un nuevo sacerdocio. El nuevo pacto y el nuevo sacerdocio, pongámosle mucha atención, no dejan la posibilidad para el error humano. En el antiguo pacto sí había esa posibilidad. ¿Listo? Había la posibilidad de que el sumo sacerdote falle. Ya hemos mencionado algunos ejemplos. Otro ejemplo, Aarón falló cuando hizo el becerro de oro.
y permitió que el pueblo se desenfrene en la idolatría. Ese tipo de fallas en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo no las tenemos. No hay posibilidad de ese error. Por eso el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es seguro para nosotros. Por eso, como dice aquí en el capítulo 7 de Hebreos, en el verso 26, dice: tal sumo sacerdote nos conviene, que sea santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. De ningún sacerdote habla las Santas Escrituras así en el Antiguo Testamento. Todo lo contrario. Es más, mire, en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 3, menciona al sumo sacerdote Josué caído en el pecado. ¿Sí se da cuenta? Y de paso, en ese episodio que ustedes lo pueden leer, es muy bonito y con una extraordinaria enseñanza, el Señor, el ángel de Jehová, le dice al sumo sacerdote Josué y a los que estaban con él que pronto enviaría su renuevo. O sea, pronto, ahí está anunciando el Señor que pronto vendría un nuevo sacerdocio a reemplazar el sacerdocio antiguo. Y dice también que con ese sacerdocio el Señor perdonaría todo el pecado de la tierra. Por supuesto, se refiere al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Esto es muy importante porque esto facilita que nosotros nos acerquemos al Señor sin temor. ¿Listo? Tengamos plena certeza, plena confianza de que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es infalible, no falla. Obviamente, los que fallamos somos los seres humanos. Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, somos los que fallamos. Pero el Señor Jesucristo, en su condición de sumo sacerdote, no falla. Ahora bien, sabido esto, que el error está en nosotros y no en el Señor Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Acercarnos al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, a pesar de nuestros errores, de nuestras debilidades, de nuestras falencias, Él continúa ejerciendo su sacerdocio de manera perfecta. Y recordemos lo que veíamos al principio: el sacerdote es un administrador de los bienes de Dios. ¿Listo? Entonces acerquémonos al Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, para que Él administre a nuestras vidas los bienes de Dios. El hecho de que nosotros fallemos no quiere decir que el Señor como sacerdote ya no va a administrar los bienes de Dios para nuestras vidas. Entiéndase el favor inmerecido, entiéndase las dádivas, entendamos como los bienes de Dios, la protección, como la vida eterna, como la exhortación, como la consolación, muy importante, como la dirección que necesitamos en un momento dado. Uno mira personas, aún creyentes, que andan extraviados en la vida, como que si no tuvieran sacerdote, como que si no tuvieran al Señor Jesucristo. Acérquense y acerquémonos a nuestro sumo sacerdote para que nos oriente, nos consuele, nos dirija, nos limpie, para que interceda por nosotros ante el Padre, para que Él administre los bienes de Dios para nosotros. Eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿de acuerdo? Vamos a orar, por favor. Yo estoy colocando, Señor Jesucristo, estos tributos de tus hijos y de tus hijas
delante de tu altar, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por este privilegio que nos da, Señor, de tributarte a ti, el único y sabio Dios, de tributarte a ti mediante nuestro Señor Jesucristo. Recibe estos tributos que los presentamos con acción de gracias, Señor. En esta mañana bendecimos tu nombre, en esta mañana te exaltamos, te glorificamos. Hoy nos acercamos nuevamente a ti, Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Con toda confianza nos acercamos a ti porque tu sacerdocio es perfecto, porque tú como sacerdote no dejas de ser, porque tú como sacerdote no cambias, siempre así eres, has sido y serás el mismo, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nosotros nos acercamos a ti para recibir los bienes, los favores, las benevolencias que Dios Padre nos quiere entregar a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque, Señor Jesucristo, tú eres el canal por medio del cual fluyen todas las bendiciones a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, gracias. En esta mañana te pedimos que intercedas. Tú, sumo sacerdote, intercede por este ministerio, por Genezaret, por Torrefuerte, por las familias, por los hijos, por las hijas, por los esposos, por los padres. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayuda a cada familia de la iglesia. Ayúdanos a nosotros como padres, como sacerdotes, a administrar las bendiciones, los bienes que Dios tiene para nuestras familias. No nos olvidemos que los padres somos administradores de la benevolencia de Dios para nuestra casa, así como lo es el sacerdote. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Encomendamos nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros parientes, nuestros trabajos. Nos acercamos a ti, Señor Jesús, para que tú intercedas ante el Padre Celestial por cada una de nuestras necesidades. Lo hacemos con la confianza, con la certeza de saber que tú eres un sacerdote perfecto. Por eso dice la Escritura que tal sumo sacerdote nos convenía a cada uno de nosotros, como dice en la Nueva Versión Internacional. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Porque así eres tú, Señor Jesucristo, exaltado sobre los cielos. En esta mañana, Señor, yo te pido por nuestros apóstoles que les guardes, que les cubras, les protejas. Bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.